Bienvenido a ARSYS Tech Academy. En esta serie de cursos de DCD, Data Center Designer, el cloud de ARSYS, estás en el curso de bases de datos gestionadas y hoy vamos a hablar brevemente de temas de mantenimiento, cómo se gestionan el mantenimiento de versiones de Postgres en DCD. Lo primero es comentarte que DCD se encarga básicamente de todo, de actualizar, de añadir parches de seguridad, etcétera, etcétera. La mayor parte de actuaciones que realice DCD no van a suponer ningún impacto, pero debemos establecer un tiempo de mantenimiento en el cual esas actuaciones serán realizadas por DCD. Eso significa que DCD no va a actualizar la versión de Postgres o aplicar un parche de seguridad en cualquier momento de forma totalmente imprevisible, sino que lo realizará siempre dentro de la ventana de mantenimiento que nosotros especifiquemos. Estoy en el gestor de bases de datos de DCD. Si pulso sobre uno de los servidores, ahí se puede ver el tiempo de mantenimiento, la ventana de mantenimiento. En este caso he definido una ventana de mantenimiento que empezaría a las 9:44:17 de los viernes. Yo puedo modificar esa ventana de mantenimiento pulsando el botón de editar y especificando aquí la nueva ventana de mantenimiento que yo desee. Debe ser una ventana de unas 4 horas de duración. Nosotros especificamos el tiempo inicial y por lo tanto debemos entender que son 4 horas de duración de tiempo de mantenimiento. DCD se compromete a aplicar todos los parches y upgrades en esta ventana de mantenimiento. Por lo general, estos upgrades no implican ninguna disrupción, pero igualmente se realizarán en ese tiempo de mantenimiento. Y un tema importante que no me quiero olvidar es el soporte para distintas versiones de Postgres SQL. Postgres SQL tiene una cadencia de versiones más o menos anual. Aquí puedes ver las últimas versiones de Postgres que se han lanzado. Cada versión tiene una versión mayor, 16, 15, 14, y una versión menor, 16.1, 15.5. Este 15.5 significa que cuando salió la versión 15, salió la 15.0. Luego, posteriormente, la 15.1, 15.2, 15.3, etcétera, etcétera. Todas las versiones menores de una misma versión, en este caso todas las 15. algo, son compatibles entre ellas y se puede actualizar de una a otra sin que las aplicaciones se vean impactadas. Eso sí, el cambio de versión major, es decir, el cambio de una versión 15 a una 16 o de una 14 a una 15, ya no tiene por qué ser transparente. Eso significa que las aplicaciones pueden tener problemas y puede haber incompatibilidades. Cada versión tiene un tiempo de soporte. Por ejemplo, en esta misma página podemos ver que la versión 11 de Postgres ya no está soportada actualmente, mientras que la versión 12 sí lo está, lo mismo que la 13 y así hasta la 16. Cada una de estas versiones estará soportada hasta la fecha indicada aquí. Por ejemplo, la versión 11 pues estuvo soportada hasta el 9 de noviembre de 2023. La versión 10 estuvo soportada hasta el 10 de noviembre de 2022. Y así, por ejemplo, puedes ver que la versión 15 estará soportada hasta el 11 de noviembre de 2027. Estos son los tiempos de soporte que te garantiza Postgres SQL. ¿Y por qué necesitas saber esos tiempos? ¿Por qué te importa esto? Muy sencillo, porque DCD va a eliminar aquellas versiones de Postgres que no estén soportadas. Imagínate que tienes una aplicación en DCD que está utilizando una base de datos Postgres, una base de datos manejada Postgres, y que utiliza la versión 12. Vas a poder utilizar esta aplicación sin ningún tipo de problemas. Pero, ojo, porque el 14 de noviembre de 2024, Postgres 12 deja de estar soportado. DCD te va a mandar un aviso, te va a mandar un mail informándote, unos meses antes, informándote de que la versión 12 de Postgres deja de estar soportada. Poco tiempo antes ya no vas a poder crear bases de datos en versión 12, pero lo más importante es cuando llega el momento en que la versión 12 deja de estar oficialmente soportada. En este punto, en la siguiente ventana de mantenimiento que tengas definida, DCD va a actualizar la versión de Postgres. Vas a pasar de una versión 12 a una versión superior. Y esto, como hemos comentado,
puede suponer incompatibilidades. Eso es muy importante porque significa que debes anticiparte a eso. Debes estar seguro que tu aplicación, por ejemplo, se comporta bien con las nuevas versiones de Postgres. Y de hecho es mucho más que recomendable que no dejes que sea DCD quien realice este cambio automáticamente, sino que actualices tú la versión de Postgres de forma manual. ¿Cómo puedes actualizar la versión de Postgres de forma manual? Muy sencillo. De nuevo, desde el gestor de base de datos, seleccionas el servidor, botón editar y en este desplegable puedes indicar la nueva versión de Postgres. Como digo, cambiar de versión de Postgres puede suponer incompatibilidades. Por lo tanto, esto es una prueba que deberías realizar tú con otro servidor, con otras bases de datos que tengan los datos parecidos a la base de datos que vas a migrar para garantizar que no hay ningún problema en la migración y que tu aplicación sigue funcionando. Una vez hayas hecho estas pruebas y tengas estas garantías, ya puedes migrar la base de datos de producción a una versión nueva de Postgres que esté más soportada y que, por lo tanto, tengas más tiempo de soporte. Aquí, en la versión de Postgres, aparece solo la versión Major, en este caso 15. En ningún punto aparece 15.1, 15.2, etcétera, etcétera. Esto es porque DCD actualiza las versiones menores de forma automática. No nos preocupamos por las versiones menores y no hay ningún problema porque estas versiones menores están garantizadas que siempre son compatibles. Entonces, simplemente, volviendo al tema del mantenimiento, indicar que el mantenimiento es automático por parte de DCD, actualiza las versiones menores de forma automática. En muchos casos esos mantenimientos no suponen ninguna disrupción, pero incluso así se van a realizar dentro de la ventana de mantenimiento que nosotros especifiquemos, un tiempo semanal de 4 horas en el cual le damos como permiso a DCD para actualizar nuestro servidor de Postgres y que nosotros deberíamos encargarnos de verificar que nuestras aplicaciones funcionan bien siempre con las nuevas versiones Major de Postgres para evitar quedarnos sin soporte en una versión demasiado antigua de Postgres.